¿Sabías que el Shabbat antes del 9 de Ab es llamado Shabbat Jasón, el Shabbat de la visión? Esto es un secreto que lo enseñó Rabbi Levi Itzhak de Berdichov, un maestro jasídico de alto nivel. Él nos explicó el secreto acá de esta visión particular que a todo, desde la perspectiva del alma, se le enseña el templo de Jerusalén el Shabbat antes del 9 de Ab. Y esto es comparado a un ejemplo, una metáfora de un padre que mandó a confeccionar un traje especial para su hijo, pero el hijo no lo cuidó y lo rompió. Entonces el padre, ¿no?, le confeccionó una segunda prenda y también el hijo la descuidó y la rompió. Entonces, el padre mandó a confeccionar una tercera prenda, pero no se la entrega a su hijo, sino que la guardó. Y solo en ciertos periodos especiales le muestra la prenda desde lejos. ¿Para qué? Para tentarlo a mejorar su conducta. Cuando me demuestres que estás capacitado para no romperlo nuevamente, ahí vas a ser merecedor de este traje. Ahora, este es un ejemplo tremendo, porque evidentemente la vestimenta se refiere a el templo. Primero Dios hizo un primer templo, ¿no? Y el pueblo de Israel no supo cuidarse adecuadamente y lamentablemente se destruyó el 9 de Ab. Después construyó un segundo templo, es el segundo traje, vuelve a confiar en ellos y vuelve a suceder que por otro motivo se rompió ese templo. Y ahora el tercer templo, ¿por qué demora tanto, no? Tanto tiempo en ser construido. Bueno, se lo va mostrando desde lejos al hijo, a las personas, para ver si están a la altura de ese nuevo templo. Porque un templo es comparado con una ropa. La ropa es algo que uno cuando se la compra, digamos, a diferencia de una casa, si bien el templo es un hogar, ¿no? Un hogar que Dios busca para él morar ahí, es cierto, pero lo compara con una vestimenta porque la vestimenta se adecua más a la persona que la va a vestir. Cuando uno va a comprar una ropa se fija en el talle, mínimamente, pero acá estamos hablando de un traje. Cuando uno se compra un traje, uno va a una persona especial que le confecciona la prenda, ¿sí?, un traje, un vestido, para adecuarlo al cuerpo de uno. Y el cuerpo de uno va cambiando, ¿no? Cuando uno no se cuida, entonces de repente el traje que uno se había comprado, el vestido que uno tenía, se desgarra, se rompe, ¿no? Porque uno comió de más, porque uno no se cuidó haciendo deporte, no fue saludable. Acá estamos hablando de lo espiritual. Lo espiritual pasa exactamente lo mismo, puede ser el mismo paralelismo. Si estuviésemos hablando de un hogar, el hogar es algo más amplio. Una persona baja puede de repente estar en un hogar con un techo muy alto. Una persona muy alta puede de repente estar viviendo en un hogar que es bajo, porque los hogares no se construyen normalmente de acuerdo a las personas que van a vivir ahí. ¿Sí? Es algo más general, ¿sí? Algo más genérico. Pero una ropa es algo que uno se va a confeccionar cuando se trata de un traje, un vestido, algo muy especial. Uno se lo manda a hacer de acuerdo a la medida de uno. Y aquí estamos hablando de este secreto maravilloso de la visión, porque esto que se te muestra en Shabbat, al alma se le muestra, se la tienta con ese templo, con ese lugar, con esa morada, pero también con esa vestimenta. Está esperando que te pongas a la altura, que te adecúes, que te alinees, te sintonices. Miren qué curioso, porque hay variantes, en hebreo siempre las palabras varían, ¿no? Para la misma palabra, de repente hay varias palabras para definir a esa palabra. Por ejemplo, la palabra cuando uno está deprimido o triste, etzvah, esa raíz, comparte la misma raíz con una palabra que a veces se utiliza para describir a la idolatría. ¿Por qué la tristeza es como la idolatría? Porque la idolatría, ¿qué es? Una estatua, un pedazo de madera, un pedazo de piedra, lo que sea, que uno ya está fijo, ¿no?
que uno, digamos, manda a confeccionar o manda a comprar algún elemento, algo que uno, la verdad que quiere, ¿sí? Para sí, para adecuarlo a los intereses de uno mismo. Y la idolatría es cuando uno, por su propio interés, quiere que el mundo se adapte a uno, que Dios, todas las cosas que le pida a Dios, vayan de acuerdo a lo que uno quiere. Entonces, ¿qué pasa? Las expectativas que uno tiene, los planes que uno tiene, a veces no son así, y no salen así como uno esperaba. Entonces, ¿qué pasa? Uno se frustra, se deprime, se entristece. Entonces, eso es porque uno trata de amoldar el plan de Dios a lo que uno desea. Y la alegría y la felicidad es al revés. ¿Cuándo se consigue la felicidad? Cuando uno está contento con su suerte, sí, cuando uno está alineado con el plan divino, uno se deja llevar, es decir, dice, Dios tiene un plan mucho más grande, una expectativa mucho mayor y de hecho la que se va a cumplir realmente. Entonces, cuando uno se pone a la altura, digamos, del plan de Dios, confía en el plan de Dios, no salen quizás como uno desea, pero inmediatamente se recompone y se trata de adecuar al plan de Dios, ahí uno es feliz. Cuando uno se entristece y se deprime es porque uno está tratando de amoldar los deseos de Dios a lo que uno desea. Y esto está contracorriente. Está resistiéndose a lo que realmente está sucediendo. A veces coincide que los deseos de uno van de la mano con los deseos de Dios. Eso es porque cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios hace tu voluntad. Es decir, obviamente mientras sea sana y vaya de acuerdo al plan, Dios no tiene ningún problema, ¿no? No solamente que es rico, es millonario, infinito. O sea, entonces no tiene ningún problema en darte todos los recursos necesarios que necesitas en salud, sustento y un bienestar de todo tipo, pero siempre y cuando uno también tenga la mentalidad esta de adecuarse al traje que él quiere, ¿sí? Darte. Porque el regalo que él te quiere dar a veces es tan maravilloso, pero nosotros somos los que no estamos a la altura de esa cosa tan esplendorosa y maravillosa. ¿Pero por qué? Porque no estamos preparados para eso. Hay gente que de repente gana la lotería pero no estaba preparada para ser millonaria y exitosa. ¿Por qué? Porque esa plata de repente la empezó a gastar en tonterías, en viajes, esto, lo otro, se empezó a comprar lujos, esto, y claro, no estaba preparado para pagar los impuestos que te pide el gobierno por ahora tener este poder adquisitivo. Entonces, de repente uno entra en una depresión, una tristeza tremenda de no poder haber aprovechado y tener todos esos lujos que te vinieron de repente en forma prematura. Por eso a veces todo lo que viene regalado, todo lo que viene de forma así tan abrupta, tan prematura, nos agarra desprevenidos y no estamos preparados con la estructura para hacerlo valer a largo plazo. Y eso pasa en todo aspecto, menos cuando uno tiene hijos de repente, ¿no? Cuando uno tiene hijos, en verdad, uno cree que nunca está preparado para tenerlos en realidad. Incluso las personas que sí están preparadas y lo buscan premeditadamente y con intención, se encuentran con algo que no esperaban, con quizás un problema de salud, Dios libre, con quizás un tema económico que ahora de repente no contaban con esos gastos, o de repente un niño con una personalidad especial que los exige, los demanda una atención particular, lo que sea, o de repente la madre le surgen temas hormonales de salud, lo que sea, que no esperaba, emocionales. Entonces, los hijos Dios los manda, es como el traje. Dios te manda algo maravilloso, es un regalo, es un tesoro, pero viene con un pan bajo el brazo, viene con un regalo también, viene con un tesoro. Pero no es el tesoro que vos esperás, es el tesoro que Él te quiere mandar. Y a veces es una amplitud mental, una conciencia distinta sobre la vida, una oportunidad laboral o lo que sea. Es como que uno tiene que eh, dejarse asombrar un poco por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esto es lo que el Shabbat Jason propone, que es muy interesante el concepto porque es una visión que no es con los ojos cárneos, ¿sí? Es con el ojo del alma. Ahora, cuando uno se entrena y aprende a ver de esta mirada con el ojo del alma, con el tiempo, de repente, sus ojos físicos ya están preparados para ver lo que está presente. Así se dicen los sabios el templo en verdad ya está construido, el último descendiente del rey David. Es el rey de Menachem Mendel Schneerson, se llama Menachem. Menachem es uno de los nombres del Mashiach, que están asociados al mes de Ab, donde sucede todo esto, porque el mes de Ab es llamado para la costumbre jasídica cabalística
saben que el mes de Ab se lo llama Menajem Ab. ¿Por qué se le agrega Menajem? ¿Qué necesidad? Porque Ab es un mes que ocurrieron, acontecieron destrucción. De repente se destruyó el templo, de repente se destruyó el segundo templo, todo en el mismo mes, el 9 de Ab. Ocurrieron un montón de cosas, pero también en el mes de Ab se dice, es el mes cuando empieza Rosh Hodesh, el primer día ya. ¿Sí? Hasta el 9 son como los 9 meses de embarazo, pero esos meses ocurren en días, porque está ocurriendo todo a otra velocidad, a los tiempos de Dios. Dios está engendrando el Mashiach, Dios está engendrando al Redentor, que su nombre es Menajem, así está escrito, que nace el 9 de Ab. Es, ¿sí? El Rosh Hodesh por la luna está nueva, que se oculta, es como que se preña. Después la luna empieza a crecer en luz y es como que se embaraza, ¿sí? Y por eso es muy interesante porque el 15 de Ab, que es el día que la luna está llena, todos los 15 de los meses, el 15 de Ab particularmente, dice que es el día más alegre de todo el año. Eso lo dejamos para otra charla, por qué es que es así, pero el 15 cuando ya la luna está súper embarazada, ¿sí? Ahí se dice que es el día más alegre, ¿no? Cuando está ya el 9, en el mes de Ab, ya el 9 se anticipó y se salió del Redentor. Ese es el mensaje. El mensaje es que salió el Redentor el 9 de Ab y ya antes del 15 ya. Y el 15 ya es el día más alegre, ¿sí? Como se verá. ¿Por qué? Porque se revirtió toda la oscuridad, todo lo que pasa el mes de Ab parece ser negativo para el pueblo de Israel, pero así se dicen las plegarias, nos haremos merecedores la verdadera visión, del jazón, la visión con los ojos cárneos, cuando nuestros ojos han de ver cómo Dios retorna a Sion, realmente de inmediato. Esto es algo que pedimos día a día en las plegarias, que retorne a Sion la presencia de Dios, a Jerusalén, realmente con el templo construido, pero el templo está ahí, presente. De hecho, dicen que está ya todo preparado. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese pequeño cambio de mentalidad, cambiar ese chip de cómo vemos la realidad. Porque cuando nosotros vemos nuestra realidad en forma de cuerpo, hay un montón de cosas que son negativas, pero cuando la vemos de la perspectiva del alma, de repente pasa esto, que nos conectamos, nos sintonizamos con que ya está preparado ese templo, eso es lo que te quieren mostrar, que ya está listo, ya el Padre te lo quiere dar, por eso Ab también significa Padre. Es, es increíble, y Ab también viene del amor, de la expresión de deseo, Dios desea ya la relación con nosotros de forma íntima. Y hablando de intimidad, hay algo muy interesante porque, claro, junto con el mes de Ab, que es el quinto mes, también suele caer, ¿sí? El mes de Ab junto con el comienzo de la lectura del quinto libro de la Torá, el Pentateuco, que es Devarim, de Deuteronomio, justo el 5 con el 5. ¿Por qué se conectan? Esta conexión maravillosa tiene que ver con los 5 mandamientos de la primera tabla, el 5 mandamientos con la segunda tabla y forman los 10 mandamientos. Eso por un lado, eso es algo espectacular, ya lo hemos hablado en la clase de los 10 mandamientos. Pero esta idea tiene que ver con una idea que se habla en la perashá de Barim. De Barim 3:11 dice, he aquí que su lecho era un lecho de hierro. ¿Sobre qué está hablando? Sobre el lecho, cuando Moshe recuerda, así hace un recuento de todo lo que aconteció hasta ahora, para recordarle a esta generación nueva que no vio, miren qué interesante, es una generación que no vio la salida de Egipto, las plagas, obviamente, los milagros de la apertura del mar, la caída del maná, la guerra contra Amalek, todas las cosas que ocurrieron, la entrega de la Torá en el monte Sinai, o sea, le faltó todo lo que es ver. Muy parecido a nuestra generación, porque nuestra generación escucha, la generación escucha que fue así, ¿no? Pero no tiene una certeza segura de alguien que vio. Alguien que vio un hecho, de repente vas a la calle y decís, ¿no? Estás en la esquina y ves que alguien tuvo un accidente de tráfico, Dios libre. Y vos se lo contás a alguien, no sabés lo que vi, no, ay, no, terrible, no me lo puedo sacar de la cabeza, terrible cómo chocaron,
Pico sangre, bueno, para no entrar en detalles, Dios libre, ¿no? Dios libre que nos pase a nosotros. Pero la persona que escucha, si bien se puede, digamos, dejar llevar por tu testimonio, y después ve que en los diarios también salen las noticias, pero no lo vio en persona. Entonces, bueno, se deja llevar por lo que le dijiste. Y de repente escucha que el diario dice otra cosa sobre el accidente. No fue un accidente, fue premeditado, fue un asesinato. ¿Sí? No era como él lo vio. Entonces, empieza a cambiar la mentalidad cuando una persona escuchó algo, porque te pueden llegar a convencer de lo contrario. Cuando uno ve algo, es algo que vi, ya sé, quizás es mi perspectiva de lo que vi, pero lo vi y no me lo puedo sacar de la cabeza. Tratar de convencer a esa persona que lo vio que fue otra cosa es muy difícil, por eso se dice que un juez no puede ser testigo. Es decir, un juez que vio lo que aconteció no puede servir de juez, porque los jueces, la idea de un juicio, de poder saber cómo la persona tiene que hacer su ticún, su corrección del alma por lo que hizo negativo, depende de un análisis conceptual del hecho. Traer testigos, analizar sus testimonios, tratar de ver si esto coincide uno del otro, por qué es así, y tratar de evitar, ¿sí? Tratar de evitar que se haga un juicio negativo, sino que se juzgue de una forma positiva y tratar de buscar la inocencia lo mejor posible para poder absolver a la persona y no tratar de castigarla con algo muy duro, sino absolverla. Eso es un buen juez. Ujú. Para ser un buen juez, entonces uno no tiene que ver, uno tiene que escuchar, tiene que entender y analizar. Y acá nos encontramos con un dilema, porque Shabbat Jason te lo muestra. Claro, pero se lo muestra el alma. El alma tiene una visión muy distinta a la nuestra. Para nosotros poder ver lo que ve el alma, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que Moshe enseña a la generación que está por entrar a la tierra de Israel? El Shema Israel, escuché Israel. Él les dice, tienen que practicar esta meditación 2 veces por día, a la mañana y a la noche. ¿Por qué? Porque ustedes no vieron, ustedes no estuvieron ahí, no estuvieron presentes. Entonces tienen que cerrar los ojos, tapar los ojos. En el Shema uno se tapa los ojos y entonces escucha, presta atención lo que te voy a decir. Dios es uno. ¿Cómo? No, yo no veo eso, yo veo un mundo fragmentado, yo veo un mundo dividido, veo que pasan un montón de cosas. ¿Dónde está Dios? Es todo inconexo, ¿no? No se conecta una cosa con la otra. Es muy difícil encontrar unicidad en el mundo. Y ahí empieza la idolatría, cuando uno empieza a ver que es todo múltiple, ¿no? Multiplicidad, darle lugar a entidades separadas que no lo maneja Dios. Algún rincón del planeta no está controlado por Dios. Entonces, no, bueno, pero eso, ¿cómo lo ves? Difícil de verlo con los ojos. Es más fácil de entenderlo cuando uno presta atención, medita y se dedica a reflexionar y a estudiar. Toda esta idea entre escuchar y ver es muy interesante porque cuando Moshe le está haciendo este recuento, les menciona esto del lecho. El lecho era un lecho de hierro. ¿De quién está hablando? De Og. Og era un gigante, un adversario del pueblo de Israel con que tuvo que luchar Moshe. Moshe venció al gigante. Este rey de Sihón, ¿sí? Su poder y dimensión se definía en base a la cama que tenía. Si su cama era un lecho de hierro con toda una dimensión gigantesca, entonces ahí ibas a entender el tipo de gigante que era, porque ellos no lo vieron al gigante. ¿De qué significa que la cama de Og? Si la cama es algo que uno tiene en su casa, muy íntimo, en su dormitorio personal. Esto es muy íntimo, muy privado, la cama de uno. ¿Quién anda mostrando la cama de uno? ¿Sí? Entonces, en la santidad representa el lugar donde más se revela Dios, que en el templo sagrado de Jerusalén era el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo, el encuentro más íntimo y sagrado entre Hashem y su pueblo, que solo entraba uno para poder representar al pueblo, que era el sacerdote, el Kohen Gadol, el sacerdote supremo, una vez al año. Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, está escrito en Melahim, dice, Hashem puso a él y a su nodriza en su dormitorio. ¿Qué dice Rashi? En el ático del Kodesh HaKodashim. Ahí permaneció con ella escondido. Raro, ¿no? Esta expresión. Ahora la vamos a ver. La contraparte de la santidad del dormitorio de Dios es la cama de Og. Las dos camas, la de Og y la de Hashem, ¿sí? Estaban hechas
Acá dice que la de Og estaba hecha de hierro, pero está prohibido en el Beit HaMikdash que haya hierro. Se dice que no se puede cortar las piedras ni nada, no ablandarás, digamos, no afilarás ninguna herramienta de hierro sobre las piedras del templo. No se puede construir el templo con elementos de hierro para confeccionarlo, ni con hacha, no. No, ¿por qué? Porque es un elemento de destrucción. Así se destruyó el templo. El templo se destruyó con enemigos que fueron con el hierro a destruirlo. Entonces está prohibido construir el templo espiritual con hierro. Hierro significa barcel en hebreo. Muy interesante que barcel, Bet, Reish, Sain, Lamed, son las iniciales, tremendamente las iniciales de los 4 nombres de las matriarcas, las esposas de Jacob, de Israel: Bet, Bilá; Reish, Rachel; Zain, Silpá; y Lamed, Lea. Y encontramos algo muy curioso: el orden de Barcel no sigue el orden en prioridad de las matriarcas, porque debería ser Rachel, Lea y después las que le servían a ellas, ¿sí? Bilá y Silpá. No, Bilá va primero que Rachel, Silpá va primero que Lea. Qué extraño, las sirvientas van antes que las señoras. Claro, es una criada que suplanta a su señora. Las señoras usaban a las criadas para tener más hijos de ellas. Y las siervas acá están primeras, precediendo un orden, ¿sí?, extraño. Una sierva precediendo a su ama muestra una falta de orden, adecuado, correcto. Entonces en el templo no se permitía el hierro, ese orden tan raro. Pero Og, sí. Og es cuando el desorden, la mala interpretación de las prioridades muestra una persona que pone más énfasis en los elementos físicos de su vida que reemplaza lo espiritual. Porque ¿qué significa? En la misión de una persona hay 2 formas de servir a Dios. El primero y principal es la conexión personal de uno con Dios a través de un autorrefinamiento, un esfuerzo, cambiar el carácter, la personalidad. Y después, así es como uno alcanza, ¿no?, la intimidad con Dios. Conectarse con los atributos de Dios, asemejarse a Dios. Si Dios es bondadoso, sé bondadoso. Si Dios es misericordioso, sé misericordioso. Eso lo hace la intimidad, esa es la cama. Esos son Rachel y Lea. Pero el segundo modo de servicio es cómo la persona logra, después de todo este refinamiento, afectar e impactar sobre el mundo, porque hay mucha gente muy elevada, pero que no sabe cómo comunicarse con el mundo, como Moisés de repente era gangoso o tartamudo, tenía un problema en el habla y era muy espiritual, pero cómo iba a comunicar. Esta combinación de qué instrumento tenés para lograr afectar al mundo, no solo cómo lográs vos afectarte a vos y crecer. Las siervas, Bilá y Silpá, representan a la persona influyendo sobre el mundo. Rachel y Lea, cómo uno cultiva una intimidad con Dios. Entonces el Barcel, el orden del contexto en la cama de Og, alude a un desorden de prioridades. Primero la gente se dedica a buscar la manera de cómo le llevo al mundo, cómo pago, viste, cuando uno paga seguidores, ¿no? Más alcance. Pero uno no tiene alcance realmente, ¿no? O tiene un contenido negativo. Cuando uno estudia todo el tema de marketing, te dicen, pero ¿tenés un contenido de valor realmente importante para ofrecer? Porque lo que más se enfatiza es en el contenido de valor, y nosotros ayudamos a llevar ese contenido de valor al mundo, pero no tener un canal donde uno tiene audiencia, uno tiene alcance, pero no tiene ningún contenido de valor. Es un desorden en las prioridades. Y a veces se encuentran personas que tienen una gran labia, una gran manera de expresarse, una forma tremenda de llegar a la gente, que lo han logrado ya sea por su apellido, por su poder, por sus habilidades comunicativas, pero que no enseñan algo de valor realmente. O enseñan una mentira, o enseñan algo manipulado, o enseñan un engaño. Y de repente acá nos encontramos que esa es la cama de Og. La cama de Og era de hierro, no era la manera apropiada de servir a Dios, porque Og se basó en el ocultamiento de la divinidad.
y no en proyectarla de la manera adecuada. Ese es el engaño. Cuando uno utiliza, viste que se dice, se utiliza a la Torá muchas veces, ¿sí? A las raíces hebreas y las comunican las personas que no vienen de ahí y no están supervisadas por alguien que realmente viene de esas raíces originalmente. Y uno tiene que asegurarse que sea así. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, por esto, porque se está, ¿sí?, manipulando una información que es verdad, pero se está llevando en forma manipulada hacia afuera con una intención totalmente equivocada del asunto. Y el modelo mediante el cual se nos instruye a construir un hogar y intimar con Dios es cambiar el orden de prioridad, que las matriarcas estén antes que las criadas. No seguir el modelo del hierro, sino enfocarnos en un servicio ordenado, en un conjunto de prioridades apropiados. La idea es excelente, pero les voy a decir algo, una vuelta de tuerca tremenda. ¿Saben qué? El tercer templo, este tercer traje, es distinto a los dos primeros. Los primeros dos templos, es verdad, estaba prohibido el hierro. Las primeras dos generaciones se les puso un régimen claro de conducta. Es como alguien que lleva un banquete, llega bien vestido, le sirven la recepción, tiene que pasar por ese orden, degustar ciertas comidas primero, tiene el apetito, después te van a dar otros platos, probar vino, probar cosas más elaboradas para ir comiendo y todo en tandas, todo. Y de repente alguien llega tarde a la fiesta. ¿Con qué se encuentra? Con que los mozos ya están juntando la comida, ya están sacando los platos, ya se está terminando todo. ¿Qué tiene que hacer esa persona con hambre? Tomar todo lo que ve, no importa el orden. No importa el orden, porque acá te encontrás con el vino primero, no importa, tomar el vino, el sushi, esto, lo otro, no hay orden, porque acá se te está terminando la fiesta. Y nuestra generación, diferencia de las dos primeras, de los dos primeros templos se destruyeron porque el orden era un régimen tan estricto que dependía de una conducta tan fina, que bueno, no todos la podían llevar a cabo, entonces se destruyó por la gran mayoría que no pudo llevarla a cabo, y los sabios que sí la llevaban a cabo se tuvieron que exiliar y tuvieron que pasar por todo ese sufrimiento, ¿sí? Porque el pueblo no estaba preparado para cuidar esos dos primeros trajes, porque había un orden, no había hierro. Acá primero tiene que haber un orden de conducta apropiado, una refinación de carácter, y después viene cómo influís en el mundo. Ahora el orden de prioridad cambió. No solamente que cambió, sino que el hierro se permite en el tercer templo. El tercer templo es muy distinto a los dos primeros. En primer lugar, dicen que va a tener el tamaño de Jerusalén, no va a tener esas murallas, ¿sí?, que tenían antes, que evitaba el contacto con el afuera. No, no hay más murallas, no hay más lamentación, entonces no va a haber más tristeza ni duda de que se va a poder lograr la influencia en el mundo. ¿Qué quiere decir la sirvienta de la influencia en el mundo? Cuando una persona ya está preparada, puede ir a influir al mundo. Eso era antes. Ahora se nos dice, no es que no tenés que estar preparado, sino que no hay tiempo que perder. Entonces, trata de lo poco que sabés, la verdad que acabás de aprender. Si es una alef, una letra nomás, andá y difundila, andá y transmitila, porque alguien con esa letra que vos le enseñaste y que alcanzaste que llegue a un montón de gente, puede haber un cambio tremendo en esas personas. Entonces no se trata de ser engañoso, no nos equivoquemos. El tercer templo viene porque una persona dice, ahora se está terminando la fiesta y no hay tiempo que perder. Estudio los secretos de la Torá quizás antes de estar preparado para aprenderlos, porque antes había que estar preparado para aprender los secretos, pero ahora no hay pasos a seguir realmente estrictos. Si hay pasos, es lo adecuado, pero si uno lo puede hacer y tiene tiempo. Pero la realidad es que el tiempo urge, y si tenés que elegir, elegí hacer un acto de bondad ahora mismo, algo que influencia a otro de una forma buena. Tenés la posibilidad de agarrar ahora, hacer un favor a alguien, hacelo. No lo dejes para mañana cuando vos estés preparado para hacer el favor y seas buena persona y te alinees a esa situación. No, entregá y da ahora, porque la fiesta se termina y vos no sabés si de repente hoy es el último día. Y se te dio, cuando llega la redención y se construye finalmente y baja, se materializa el templo, nuestras personalidades van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya van a estar sin dificultades, sin ansiedad, sin incomodidad. Entonces, ese es un mundo distinto. Vamos a extrañar el desafío. Y el desafío actual es no dejarse llevar
¿sí? Por el engaño, de que hay que hacer algo de a poco, y con respecto a hacer el bien, hay que hacerlo ya. Con respecto a otras cosas materiales, quizás hay que ir de a poco y no tratar de tomar todo, ¿viste?, en forma prematura, ¿sí? Como alguien que quiere ya la lotería y no está preparado para eso. En eso no, en eso uno tiene que estar contento con su suerte, pero en lo espiritual uno tiene que alentar lo más alto. Y lo más alto, y agarrar eso más alto, pero usarlo, no para uno mismo, sino para entregar, para dar, para influir y de forma positiva, aportar valor. Y ese es las sirvientas ante las matriarcas, es el hierro positivo, desde el lado positivo. Y eso es lo que nos hace a nosotros gigantes, como era Og del lado negativo, eso nos volvemos gigantes del lado positivo. Y eso es lo que te muestran en Shabbat. En Shabbat te muestran el templo tercero para que sepas que ahora el orden de conducta cambió, ahora tenés que ponerte a la altura no de los rasgos de carácter, a la altura de este nuevo servicio. Y ahí donde esto, se te da el templo, se te da esa fuerza para que lo puedas lograr. Y mucho más tremendo es que en el mes de Ab está asociado, alineado, según alguna opinión, la opinión de que las tribus acampaban alrededor del templo, del Mishkan, del tabernáculo móvil, acampaban en un orden que se alinea con las constelaciones, y la tribu de Shimón se alinea con la constelación de Leo, del león, que es Ab. ¿Por qué Shimón? Shimón significa escuchar, viene de que Lea dijo, por fin ahora sí va a escuchar, Dios escuchó mi pena. Escuchar, escuchar. Si acá se te está mostrando el templo, porque esta es la idea de lo que hablamos antes. Moshe les dijo que esta generación es distinta a las generaciones anteriores que veían. Ellos vieron todo y sin embargo hicieron el becerro y sin embargo murieron en el desierto. Porque ahí ellos no estaban a la altura de lo que vieron. Ahora, para poder ver, hay que ver con el ojo de la mente primero y después abrir los ojos después del Shema y esa meditación y ver el mundo distinto, un mundo nuevo. Y eso se logra, por eso Shimon está en el escuchar. El tema del escuchar es un tema amplio. Lo analizamos siempre cuando hay una sesión que me toca analizar a alguien que nace en el mes de Ab. Analizamos este concepto en profundidad, es tremendo el concepto de Shimon, porque Shimon tiene que ver con esto obviamente del escuchar, pero es la refinación del escuchar con empatía, escuchar de una forma de la necesidad del otro, no el mensaje. Y Shimón no fue bendecido por Moshe de forma explícita, sino de forma indirecta, porque él bendice a Yehudá, a Judá, que corresponde al mes de Nisan, en verdad, pero Judá tiene la bandera al león, corresponde al mes de Ab. ¿Cómo se asocian Shimón y Judá? Shimón hereda la parte dentro de Judá de la tierra. Es la única tribu que hereda una parte dentro de otra tribu, en la división de la tierra. Y eh, cuando lo quiere bendecir a Shimón, dice, oye Dios la voz de Judá, de Judá, parecido a Shema Israel. Escuchá la voz de Judá. ¿Cómo esto se relaciona con Shimón? ¿Cómo? Porque en el mes de Nisan ocurrieron todos los milagros revelados, visuales, ¿sí? Pero no es eso lo que permitió que se mantenga a largo plazo la relación entre el pueblo y Dios, porque eso es lo que los hizo sucumbir y caer en la tentación de los pecados, porque lo visual, ¿sí? No estaban preparados para ponerse a la altura. Escuchá la voz de Judá, la voz de los reyes. Judá es la tribu de los reyes. Y la tribu de los reyes, que son los que viven y habitan en el templo de Jerusalén, las palabras del rey son los que gobiernan. Y, y, y él habla, como el rey gobierna con el habla, porque el rey manda emisarios por él que anuncien sus decretos. Pues nadie quizás conocía al rey antiguamente, porque no había televisión, no había todos estos canales de comunicación. Entonces el rey gobernaba todo un pueblo que no lo conocía con el habla, con sus enunciados, con sus decretos. Y
estos dos sentidos, el del habla y el de la audición de Shimon, van en pareja, porque es la forma como Shimon, eh, se dejó llevar, ¿sí? por, por el mensaje. El rey de la tribu de Shimón, el líder, escuchó a la Midianita, lo que le ofreció, lo tentó y se acostó con ella. Después vino Pinjas y se vengó de Hashem, ¿sí? Matando al líder de Shimón. Y es por ese pecado de Shimón, ¿sí? Que se le privó a Shimón de esta bendición, pero se le recompone a Shimón, vuelve cuando la audición se rectifica a partir de escuchar las palabras del rey, lo que te dice el rey. Entendé y lo que te dice el rey. Justamente es muy interesante cómo eh, el Isaías, que se lee justamente en el Shabbat Jasón. Shabbat Jasón es por la visión que tuvo Isaías. Él dice, si tú deseas, que significa Tobú, deseas es Tobú, de ahí viene la palabra Ab, y escuchas, que es el sentido predominante de Ab, tú participarás de lo bueno de la tierra. El sentido de la audición es del balance interior, la existencia rectificada, y seguir todo lo contrario al desbalance, que es toda caída y destrucción. Un oído bien balanceado, los oídos balanceados no te marean, mantienen firme y te orientan, te hacen discernir y distinguir la verdad entre la falsedad. Entre todo lo que uno escucha, no hay que escuchar las palabras de los espías, las 10 tribus que vinieron con un reporte negativo el 9 de Ab, y todo el pueblo creyó en ellos. Tienen que haber escuchado al rey, ¿sí? A los que tenían la palabra realmente adecuada y de la información adecuada, y ellos escuchaban acá, bueno, pero la mayoría habló, dijo que fue negativo, que ahí se decretó el 9 de Ab, la muerte de todos en el desierto. Así empezó la oscuridad del 9 de Ab, pero en verdad el alma ve la verdad, que el 9 de Ab es la oportunidad de traer la redención cuando uno sabe discernir las palabras. ¿Sí? Justamente el oído discierne las palabras. Esta frase en hebreo se dice Osen Malin Tibhan. Osen Malin Tibhan, las iniciales forman la palabra Emet, verdad. Entonces, que todos podamos escuchar la verdad de las personas adecuadas, ¿sí? De los realmente, el rey. Y el rey está vivo, y hoy en día, como sobre el rey David se dice, Jaibe Kayam está vivo y existe porque él dejó su semilla, su simiente, su descendencia, nunca, nunca se extinguió, nunca se perdió. Todas las otras tribus están perdidas, la tribu de Judá está presente. Y la tribu de Judá, ¿quién es de la tribu de Judá? Es alguien de forma paterna, ¿sí? Que viene del rey David y lo puede comprobar. Y el último que se pudo comprobar, este, que así en la tumba, es el Maharal de Praga. En Praga, el Maharal, que viene del David. Entonces todos los descendientes de él son de David, y tenemos recuento de quiénes son. Es una secuencia de maestros jasídicos de alto nivel, son los rebes jasídicos particularmente. ¿Sí? Los últimos estuvieron en Nueva York. Y ahí en Nueva York hicieron todo el movimiento más grande del pueblo judío, que es el que te permite hoy en día escuchar este tipo de mensajes de forma así. Ellos inventaron la primera transmisión en radio, la primera transmisión en televisión, las primeras encendidos de la Hanukkah, de los candelabros en las plazas. Este movimiento hizo emisarios, el primer movimiento de emisarios que van por todo el mundo, Japón, Congo, todos lados. En todos lados vas a encontrar un lugar que tiene las siglas de Jabad. Jabad significa varias cosas. Una es Hayalei Beit David, son los soldados de la casa de David. Los soldados de la casa de David originales eran los que divorciaban a sus mujeres porque salían a una guerra mortal y quizás no volvían. Entonces la mujer pobre iba a quedar viuda en vida si no sabía de qué iba su marido, si se había muerto o no en la guerra, pues no se sabía, no se encontraba el cuerpo. Entonces se le hacía un divorcio y bueno, en caso de que vuelvan, el divorcio se anulaba.
eran soldados que son todos los que estudian las enseñanzas de Jabad, del Hasidut, del Hasidismo, de Jabad, de la Kabbalah, transmitida por los maestros hasídicos de Jabad, del cual yo soy parte, fui alumno de esas escuelas, fui un soldado y sigo siendo de la casa de David, donde se entregan por todo este conocimiento y están dispuestos a divorciarse de toda la materia, de todos los lujos, de toda la realidad material, no importa, porque hay que lograr vencer y terminar con esta guerra espiritual para que, como se dice, el Mashiach pelea las guerras de Dios, y las guerras de Dios tienen que ver con que hacer un mundo, una morada para Dios, que estemos a la altura de esta vestimenta que Dios nos tiene preparada. Ya hace rato está todo listo, el banquete servido, y el último descendiente del rey David, que se llama Menahem, como el nombre del Mashiach, como el mes de Ab, viene y nos dice algo muy maravilloso. De hecho, él fue concebido por los padres en Ab. En Ab tuvieron intimidad los padres. Él nace 9 meses más tarde, en el mes de Nisan. Este Menachem Mendel nace el 11 de Nisan, es el cumpleaños. Él nace justo en la tribu de Yehudá, en el mes que representa la tribu de Yehudá. Él viene descendiente del rey David, y fue concebido en el mes de Ab, como se dice que el mes de Ab nace el Mashiach. Es tremendo. Y esto, él hizo un movimiento, él estaba viviendo en una casa que se llama 770. 770 es la numerología de Ufaratza. Te expandirás, es la bendición que se le dijo a Jacob, Dios, porque te expandirás hacia el oeste, al este, al norte y al sur, a todos lados. También es la gematria 770 de la expresión Beit Mashiach, que la casa del Mashiach en hebreo suma 770. Entonces, todas estas relaciones nos hacen entender que estamos presentes. Él dijo, el banquete está servido, la mesa está puesta sobre, está todo servido, está todo listo para degustar, ¿sí?, de todos los deleites y lujos que Dios tiene preparado para nosotros. Es cuestión de abrir los ojos, es cuestión de alinearse a esta causa, ponerse al día con lo que está presente, con esta guerra maravillosa en la que estamos todos, somos partícipes, y cada uno tiene que aportar su parte y volverse soldado de la casa de David, entendiendo quién es el David, a quien hay que seguir y escuchar sus palabras. Justamente sus palabras, las palabras de este rebe, se llaman Dvar Malhut, las palabras del rey. Son las palabras del rey, como un discurso del rey que te habla de todos estos conceptos y que hay que escuchar y que te hace discernir entre la verdad y la mentira. Y los invito a estudiarlo, los invito, si bien todas mis enseñanzas están basadas en todas estas ideas, los invito a ser partícipes de esto, ¿sí? Y para las que están a tiempo, antes del 15 de Ab de este año, que cae el 2 de agosto, este año cae el 2 de agosto, yo estaré el 15 de Ab mismo, el día de la luna llena máxima, que ya hablaré en su momento, si Dios quiere. Vamos a explicar qué es el 15 de Ab, qué es el significado profundo y tremendo del 15 de Ab. Estaré ahí presente en 770, en la casa del descendiente de David, de Mendajem. Es tremendo el poder que tiene esto, y estar presente ahí, dar ahí sus pedidos, todo lo que necesiten. Voy a estar ahí presente. Algunos me acompañarán presencialmente, si Dios quiere, estarán ahí, están invitados a venir. Y si no, yo llevo sus pedidos, envíenmelos. Está todo en la descripción de este video, cómo hacerlo. Por favor, no se lo pierdan, porque yo estoy yendo en un año aquel. El año aquel es el año de reunión, que todos iban sin perdérselo a escuchar las palabras del rey, que leía toda la Torá entera en el templo, cosa que quizás en su vida iban a hacer cada 7 años. Pasa esto. La última vez que fui fue hace 7 años justo. Y es muy interesante. El último vez que fui, en un año aquel, ahora vuelvo. ¿Por qué no veían al rey en todos esos años? Como te digo, que escuchaban a sus emisarios, sus enunciados, sus decretos, todo, pero no estaban frente a él, escuchando directamente de su boca. Pero de aquel nadie se lo quería perder. Y por eso se acostumbra hoy en día también ir ahí y visitar al que es el rey hoy en día, ¿sí? Es un rey que no tiene la corona puesta, pero pronto la tendrá, porque el rey depende de su pueblo. No hay rey sin pueblo. El rey depende de que lo coronen, de que lo asuman, que estudien sobre él, que se lo identifiquen y que quieran seguir sus decretos, porque si no, esto no es una dictadura, esto es una cuestión de aceptación. Uno tiene que asumir al rey. Por eso se dice cada año, Rosh Hashanah, sobre Dios. Sobre Dios se dice que si uno no asume que Dios es su Dios, entonces ¿cómo vas a cumplir sus preceptos? Si alguien viene y te dice, vení, tenés que hacer esto, esto y lo otro, ¿y vos quién sos?
Si no lo conozco y no sé, y no tengo cariño, no tengo afecto, no sé ni quién es, ni por esto es porque voy a escuchar sus palabras. Pero cuando uno empieza a identificarlo, escuchar qué es y empezar a familiarizarse, ahí es mucho más fácil escuchar los preceptos. Los preceptos ya no se vuelven preceptos, no se vuelven mandamientos, obligaciones, se vuelven. Es un lujo, ¿cómo? Este es mi rey, yo voy a hacer todo lo que me dice, pero por placer. Y se dice sobre los días del Mashiach que todos los preceptos bíblicos se transformarán, ¿sí? Se anularán, se abolirán, pero no porque no se van a hacer más, porque ya no se van a considerar preceptos obligatorios que uno dice, ay, bueno, tengo que asumir, tengo que ser buena persona, tengo que dejar de robar, tengo que dejar de hacer idolatría, cuesta, pero después no solamente que no va a costar, sino que va a ser un placer, un lujo, un deleite. Por eso es que se va a abolir. Y los invito a empezar a sintonizarse con toda esta energía. Ya mismo, ya mismo en la luna nueva de Ab, y poder embarazarse de estos conceptos y poder, ¿sí?, emerger al Mesías que tenemos adentro, porque el Mesías no puede gobernar a un pueblo que no tiene nada que ver con él. Un rey no puede, un ser humano, un rey, no puede gobernar sobre hormigas, sobre animales. Eso sería dictadura, sería como más un dueño. No, sobre personas que se asemejan a uno. Ahí es donde uno prueba su liderazgo. Si personas que tienen la misma capacidad, tienen cerebro, tienen corazón, tienen ojos, tienen todo lo mismo que y ellos escuchan tus indicaciones, ahí lograste influir sobre otro ser humano. Eso es que sos un líder y un mentor y un maestro para ellos. Y eso es lo que el rey tiene que lograr, despertar en el corazón de los demás, aceptación, ganas de escuchar sus palabras, porque el rey quería lo mejor para esas personas, ser un pastor fiel, un pastor que gobierna de una forma amorosa, una forma de que ama a su pueblo. Y por eso todos tenemos una parte del rey dentro, porque si no, no podría él gobernarnos. Entonces nosotros tenemos que despertarla y sacarla a relucir, así como liderar en nuestro espacio. Si uno no puede ir a ver al rey, ¿qué tiene que hacer? Su reunión en su propio lugar. Uno volverse líder de su propio entorno y agarrar e influir su propio entorno. Y ahí uno se vuelve rey de su propio entorno. Más allá de que la palabra Melech, rey, viene de Moach, cerebro, Lev, Lamed, corazón, Kabed es hígado. Gobernar los órganos principales de uno mismo. Eso también es cierto a nivel individual, pero como dijimos, todo refinamiento individual, si nos lleva a una influencia externa, no se vuelve hierro, entonces no se vuelve lo adecuado hoy en día, que es el orden desorden de hoy en día, para poder por fin ver el tercer templo construido.